Bueno, pues ya estamos haciendo esto. Hoy, hace exactamente 10 años, pisé por primera vez España, este país que también me ha acogido y en el que me encuentro muy contento y muy feliz. Quiero grabarles este video el día de hoy, dando un paseo y saliendo un poco del contexto de casa. Estoy muy encerrado, la verdad, trabajando y preparándome para lo que me depara aquí el siguiente año. Se escucha mucho ruido, así que eso no lo vamos a poder solucionar. Tengo un micrófono nuevo, estoy intentando que el audio no sea tan malo, ¿vale? Y se va a mover. Vengo agarrando el móvil con la mano, así que no tenemos más remedio. El caso es que quería hacer esto porque muy poco tiempo después de haber llegado a España, a Córdoba, como residente de la Fundación Antonio Gala, también recuerdo haber hecho un vídeo bastante corto y bastante torpe, un poco más o menos como esto, en el que daba una primera impresión sobre lo que me estaba pasando en este país, con ese gran cambio, habiendo cruzado el charco, etc. Y como 10 años se dice rápido, pero en realidad es una buena parte de la vida de una persona, pues pensé que sería bonito para mí, quizá también para ustedes, para que comparta con ustedes un poquito de mi vida ahora mismo y hagamos esa retrospectiva y esa comparativa de cómo están las cosas ahora. Y quizá, no sé, dentro de 10 años, cuando yo vea este vídeo que grabo desde la ciudad de Barcelona, en donde me encuentro desde hace más o menos casi un mes, todavía no llega, pero ya falta poco, pues que piense, ¿no? ¡Wow! ¿Cuántas cosas han cambiado en los últimos 10 años? Porque la vida da muchísimas vueltas, la vida cambia bastante. Y a mí me ha cambiado mucho la vida desde que dejé a mis padres, desde que decidí que iba a intentar hacer mi sueño realidad, largarme a otro país, en una institución en la que me estaba dando la oportunidad de hacer lo que había soñado siempre que quería hacer. Y así, como si fuera un pestañeo, siento que se han pasado estos últimos 10 años. Algunos detalles de lo que he hecho a lo largo de estos 10 años ya los conoces, sobre todo si eres fan del canal, ¿no? Si has seguido el canal desde hace mucho o desde sus inicios, que lleva 2 añitos y algo, probablemente ya sepas un poco de lo que he hecho a lo largo de ese tiempo. Se ve un poco mal, ¿verdad? Se ve regular. Bueno, estoy en la plaza de la universidad, en el centro de Barcelona. Tengo la fortuna de vivir en un sitio súper bonito, acabo de salir de casa. Bueno, a ver, me centro. Seguramente ya saben lo que he hecho a lo largo de estos 10 años, pero lo que no saben y lo que no les he contado todavía es cómo fue ese primer día cuando llegué a España. O sea, qué pasó el 1 de octubre, o al menos las primeras horas a partir de ese momento en el que pisé este país. Bueno, pues yo súper entusiasmado, fui al aeropuerto con mis papás y mis amigos, que me hicieron una despedida muy bonita, y estaba bastante nervioso. No sabía muy bien cómo encarar aquella situación nueva y emocionante que estaba a punto de vivir. Pero ahí estaba yo, con mis maletas. El vuelo normal, aunque un poco extraño todo, porque era la primera vez que cogí un avión, no sabía lo que significaba volar. Pero llegué sano y salvo después de un traslado por Alemania. A mí me tocó entrar a la Comunidad Europea desde Alemania. Y como prácticamente pasa a todas las personas que vienen de América Latina o que no forman parte de la Comunidad Europea, que son extranjeros de otros países, pues a mí me revisaron todo, ¿no? Así me quitaron hasta las pulgas, porque me habrán visto cara de yo qué sé, traía el nopal en la frente, ¿no? Pero bueno, todo eso pasó tranquilo, no fue un viaje feo ni desagradable, fue un viaje bonito, lo que sí fue muy cansado, ¿no? Porque fueron casi 30 horas de viaje. Y entonces, cuando estaba yo en Barajas, ya en Madrid, pues estaba nervioso, no sabía muy bien a dónde tenía que ir. El aeropuerto de Barajas, a diferencia del de la Ciudad de México, es bastante más grande y bueno, me intimidó así de primeras el cambio, ¿no? O sea, es como
todo muy cuidadito, todo muy moderno, todo muy adecuado, ¿no? A lo mejor el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene el mantenimiento que le habían dado a Barajas cuando yo lo conocí, ¿no? Porque también sé que la estación de Barajas no es muy vieja, al menos la que conocemos ahora, ¿no? Y estaba un poco norteado, pero al fin conseguí encontrar dónde salía el autobús que me llevaría a Córdoba, una línea que se llama Sosibus. Y bueno, ahí voy, cargando mis maletas, porque como venía por 9 meses, pues traía maletas con 46 kilos por lo menos de peso a cuestas, más lo típico de la mochila en la espalda y tal. Estaba muerto. Llego al autobús y me dicen, sí, aquí sale, pero todavía no hay un autobús. Creo que yo llegué como a las 12 o a la 1 de la madrugada, y el primero salía, pues yo qué sé, no, llegué antes, llegué por la noche, sobre las 9 o las 10, así, y entonces el siguiente salía a la medianoche, algo así, porque claro, desde Madrid hasta Córdoba hice casi 7 horas más, o sea, de haber sabido yo el trauma que significaba hacer ese vuelo con transbordo y además 7 horas de autobús, seguro me habría reservado el tren, pero bueno, no lo sabía. El caso que tuve que esperar hasta que el autobús saliera, compré el billete y estuve allí esperando, haciendo un poco de tiempo, típico tirado en una orilla del aeropuerto con todo y mis maletas. Y cuando ya llegó la hora, pues intenté relajarme, intenté descansar también porque estaba muy cansado. Me subí al autobús, guardé las maletas en la parte baja, típico, y solo me quedé la mochilita con la computadora en la espalda, ¿no? Esto es una cosa muy rutinaria de las líneas de autobuses que van de Madrid a Andalucía. Hay una parada en Córdoba, ya en la provincia de Córdoba, que es, bueno, pues de toda la vida. Pero es que yo no conocía para nada el país, o sea, estaba aterrizando, no tenía idea. Y tampoco es que hubiera hecho excesivos viajes en autobús en México, al menos no tan largos como ese, y bueno, no estaba yo acostumbrado. Entonces voy súper contento en el autobús, escuchando la radio. Me acuerdo que iba detectando los diales, para enterarme un poco de cómo era la cultura de este país, y me encontré con los 40 principales, con Europa FM, con la 1, con la 2, con las noticias, con Radio Nacional, con no sé qué, tantas cosas, ¿no? Y estaba yo contento e ilusionado, y también ya relajándome, ¿no? Porque ya llevaba unas 3 o 4 horas de viaje hacia Córdoba. Por supuesto, en el aeropuerto de Barajas yo ya había hablado por teléfono con la subdirectora de la fundación, que personalmente tuvo el detallazo y la buenísima educación de recibirme ella misma en la estación de autobuses de Córdoba, porque no tenía yo ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? A pesar de que iba a llegar yo en la madrugada. Total, que estoy súper tranquilo, relajado, contento, emocionado, y de pronto el autobús hace esa parada y nos dicen, no nos dicen nada, claro, porque era de noche, había muy poca gente en el autobús, no había tanta gente, éramos, yo qué sé, 4 personas o así, y simplemente se detiene y yo veo que hay una cafetería y que hay tal, y pienso lo lógico, ¿no? Es un descanso, van a hacer una pausa breve, vamos a poder comprar algo de un snack y luego retomamos el viaje. Bueno, pues súper confiado, cojo mi monedero solamente, mi cartera, me bajo dejando el ordenador, la mochila, todo lo demás, el pasaporte, todo, o sea, súper ingenuo. Y yo pues porque decía, pero no, es que no va a pasar nada, ¿no? Porque somos 4 personas, todas se van a bajar, es de madrugada y ya no estoy en México, ¿no? Entonces yo me bajé, me compré un bocadillo y un Sprite, que por cierto cuando lo compré fue como, Dios mío, esto es el pedazo de pan con un poquito de jamón de York más caro que comprar en mi vida, ¿no? Porque yo estaba con las conversiones de pesos a euros y tenía muchísima hambre. Entonces, bueno, empecé a comérmelo, me senté en unas mesas que tienen unos ventanales que dan hacia, o sea, donde se estacionaba el autobús, ¿no? Donde aparcaba el autobús. Y ahí estaba yo tan tranquilo, ¿no? Muy en lo mío,
escuchando, poniendo atención, porque hay una especie de altavoces que te van avisando, ¿no? El autobús que va a ir a tal sitio, no sé qué, va a partir. Y estuve allí unos 10 minutos, más o menos, y a mí me parecía muy extraño porque, bueno, me distraje, no me acuerdo qué era, seguramente estaba leyendo o algo, sí, algo, o comiendo, es que estaría muy concentrado en la comida, o viendo la tienda, no sé, o sea, el caso es que me distraje, no me di cuenta en el momento en el que el autobús desapareció. Y obviamente me puse histérico, porque yo tenía que llegar a Córdoba, no tenía un teléfono móvil, no tenía un ordenador, no tenía nada. O sea, lo único que tenía era la cartera, que de poco me servía porque tampoco es que trajera yo muchísimo dinero. Entonces me súper espanté, porque ya cuando me asomé me di cuenta de que ya no estaba el autobús, y salgo corriendo y ya no veo tampoco a las personas que venían conmigo. Entonces, claro, me puse histérico, todo tipo de ideas se me atravesaron por la cabeza. Me han abandonado, me he quedado, y ahora ¿a quién llamo? No me sé el número de la fundación, es que no traigo un teléfono conmigo, ya no había casi teléfonos públicos, además estábamos en una estación en medio de la nada. Estaba histérico. Entonces me salí corriendo a ver si encontraba una persona que me pudiera decir, que me supiera decir. Y encontré una, pero no hablaba español. Yo creo que era africano, no sé. Y no lo había visto en la vida. Y entonces le empecé a preguntar en español que si sabía dónde estaban los autobuses, y él no sabía decirme nada. Estaba así como poniendo cara de what. Estuve a punto de ponerme a llorar, o sea, me puse tan mal y era todo tan nuevo y estaba tan lejos de mi casa como para poder llamar a mi mamá o a mi papá, ¿sabes? Y yo pensaba que ya se había ido el autobús, que ya no estaba allí, ya no sabía yo qué hacer a esa hora de la madrugada. Pues en 5 minutos más duró mi drama, y luego descubrí que el autobús estaba detrás de la cafetería esa gigante en la que me encontraba yo, cargando gasolina, y que eso era algo habitual, que a veces se quedaban, obviamente los coches se quedan, el transporte se queda sin gasoil y tienen que repostar. Bueno, pues no se pueden imaginar el estrés tan horrible que yo viví en esos minutos, pensando que ya era lo peor, que estaba perdido y que algo terrible me iba a pasar. Por supuesto no fue así. Y unas horas después llegué a Córdoba, me recibió la subdirectora, me invitó a desayunar. Por primera vez supe lo que significaba desayunar en España, lo cual es bastante lamentable si no estás acostumbrado a desayunar en España y eres mexicano como yo, y que estás acostumbrado a desayunarte unos huevitos rancheros o unas enchiladas. Me tomé un zumo, una tostada con tomate, aceites, todas esas cosas. Me quedé con hambre, obviamente, pero como estaba tan cansado y tan estresado, me fui directamente a la habitación, una habitación de monasterio que era chiquitita, era muy pequeñita, tenía una cama individual, un escritorio que ni siquiera era para escribir, sino como para dibujar, era como para hacer diseño arquitectónico, una silla, un armario y un baño. Ya está, no tenía más. Y llegué y me sentí un poco solo. Estaba muy acostumbrado a tener a mi familia cerca y a poder externarles siempre mis emociones, mis sentimientos, lo que fuera que yo necesitara, ellos siempre eran mi soporte, ¿no? Y de pronto me di cuenta de que ya no estaban, de que estaba solo, de que a partir de ese momento, si yo seguía llevando la dirección de mi propia vida, estaría solo. Y así he seguido. En estos 10 años he aprendido a vivir conmigo, a entender qué es lo que significa no depender tanto de tu familia, de tus padres, y me he hecho adulto en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto han pasado muchísimas cosas, y a lo mejor cuando entraron a ver este vídeo pensaron o pensaste, ¿no?, ya que estoy tan acostumbrado a hablarte de tú, que sería algo mucho más interesante y algo más intenso lo que me pasó, ¿no?, o escandaloso, fuerte. Y en realidad fue una estupidez, y no saben cómo agradezco, no sabes cómo agradezco que haya sido una estupidez muy tonta, que
que por ser la primera vez que pisaba este país no se me olvida nunca, ¿no? Porque resulta que la vida está cargada de cosas que no son estupideces, aunque la inmensa mayoría sí lo son, pero hay unas cuantas que no son nada estúpidas, que pueden llegar a ser muy duras. Pero también es verdad que gracias a todo eso que uno vive, se consigue madurar, se consigue crecer. Y poquito a poco, aunque sea muy difícil y aunque te cueste mucho trabajo, empiezas a conseguir lo que tú querías hacer contigo, ¿no? A construir tu vida. Y bueno, yo puedo decir que en estos 10 años en este país, en el que, por cierto, nunca me imaginé vivir, he sido feliz. He conseguido realizarme profesionalmente haciendo lo que me gusta. He conocido a gente increíble. Me he enamorado, me he desenamorado. He estudiado, sigo estudiando. A eso he venido a Barcelona después de muchos años en Sevilla, la mayoría. En fin, me han pasado tantas cosas. Y yo quería compartir contigo mi ilusión, mi emoción de saber que llevo 10 años aquí. Y sí, echo mucho de menos a mi familia, a mi hermano, a mis sobrinos. Gente que, a pesar de que no me tiene tan cerca, sé que me quiere, que formo parte de su vida, aunque sea a la distancia, pero que estamos unidos intensamente, ¿no? Y les echo muchísimo de menos. Ojalá que la vida me dé la oportunidad más adelante de poder verlos más a menudo, ¿no? A pesar de todo, a pesar de esa distancia, que es lo peor, quizá, he conseguido ser muy feliz. Ahora lo soy. Me siento bien, me siento contento, me siento agradecido con la vida porque me da lo que quiero, lo que necesito en cada momento, lo que me ayuda a crecer, a ser mejor persona. Así que nada, gracias por pasar un ratito de tu día conmigo, dando este paseo por la ciudad de Barcelona. ¡10 años! ¡Wow! Pues ya está, me despido. En estos 10 años, si no hubiera escrito, no sabría lo que sería de mí. No tendría ni idea. Así que es muy lógico que me despida diciéndote lo que siempre te digo. Escribe. Porque la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Y cuando menos te das cuenta, ya han pasado 10 años. Chao.